Con la presencia del doctor Jorge Galiotti. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Claudio? Bien, le vamos a hablar de una de las secuelas de las lesiones cerebrales más importantes, quizás, que es la espasticidad, ¿no? Así es, así es. Vamos a definir un poquito. Bueno, espasticidad es una modificación del tono muscular, es decir, el tono muscular en más. Esto trae aparejado por la lesión a nivel del sistema nervioso central un aumento del tono, y es lo que vemos típicamente en estos pacientes, las actitudes posturales diferentes y la incapacidad de realizar movimientos voluntarios, ¿no es cierto?, dirigidos. Bien. Lo que sería interesante hablar hoy es sobre el tratamiento de la espasticidad. Si podemos ver la placa 1, por favor. La espasticidad ha sido tratada desde siempre a través de medicamentos por vía sistémica, como son el baclofen, el diazepam, el dantrolene y la tizanidina. Estos, si bien han resuelto en su momento el problema, tienen algún inconveniente, como el de poder producir debilitamiento de los músculos remanentes, es decir, de aquellos que no están afectados por la espasticidad, y entonces traernos algún tipo de complicación en el tratamiento. Bien. Se ha utilizado también la colocación intratecal, esto es decir, dentro del espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo de fenoles y alcoholes para contrarrestar. Esto también es algo que no es dirigido, sino que es amplio y puede traer algún tipo de complicación. Se utilizó, y esto nosotros lo hicimos durante mucho tiempo, la terapia local, es decir, colocar fenol, que es un alcohol, en el punto motor, lugar donde ingresa el nervio al músculo, lo cual también tenía algunas complicaciones, y por neurocirugía, que son la sección de las raíces, la sección medular o la sección de nervios. Esto obviamente puede traer severas complicaciones, como por ejemplo vejigas alteradas, ¿no es cierto?, e incluso trastornos de la sensibilidad no deseados. Digamos que hasta el momento eran las únicas alternativas estas, y bueno, no había otra posibilidad. Así es, pero gracias al desarrollo de investigación de algunos laboratorios ha aparecido la toxina botulínica. La toxina botulínica, podemos sacar la placa, por favor. La toxina botulínica es una toxina que segrega el Clostridium botulinum. Todos conocemos lo que es el botulismo, una enfermedad severísima, la cual se produce un bloqueo de la actividad muscular que lleva a la muerte, pero se ha podido separar de los diversos tipos de toxina algunas que, procesadas por estos laboratorios en forma de microcristales salinos, pueden ser utilizadas en dosis mínimas sobre los grupos musculares, actuando, la placa número 2, por favor, sobre lo que se llama la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es el lugar donde termina el nervio y comienza el músculo. Es decir, allí se produce una calle, una diferencia, hay que cruzar de vereda. Entonces ahí se segrega acetilcolina. La acetilcolina es el elemento que cuando llega al músculo lo activa. Esta toxina tiene la capacidad de bloquear ese tipo de acción y producir una verdadera parálisis. Los tipos de toxinas son la A, B, C, bueno, las que se ven en la placa, pero la de uso corriente es la A. Bueno, gracias por la placa. Vamos a la siguiente, y ahora vamos a hablar de las complicaciones. Sí, es decir, ¿cómo actúa esto? Esto es, se diluye esta sustancia que viene refrigerada del laboratorio a muy alta temperatura, con solución salina, y se toman, cada frasco ampolla son 100 unidades internacionales, y se toma 100, 50, 25, es decir, lo que sea necesario para cada grupo muscular, y se inyecta. Eso produce, entre las 48 horas y la semana, una parálisis muscular del grupo, dejando liberada la espasticidad. Y al cabo de un mes o dos comienza a producirse una recuperación ya no de la espasticidad en grado sumo, y pueden aparecer movimientos involuntarios que estaban inhibidos por la espasticidad. ¿Por qué digo esto y por qué es importante? Porque esto puede ayudar fundamentalmente a la terapia de rehabilitación. Pero además también esta medicación, el uso de esta toxina en grupos musculares, sobre todo del hombro, con gran espasticidad y dolor, mejoran notablemente el dolor del hombro en el hemipléjico. Entonces, uno podría decir, bueno, estamos hablando de una toxina botulínica que se estima 6 millones de veces más poderosa que el veneno de una serpiente. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es gracias a que este tipo de sustancia ha sido desdoblada en 2 cadenas, ¿no es cierto?, y permite ser colocada dentro del músculo sin acción general. Esto es importante. Si podemos ver la tercera
placa, vamos a ver que las complicaciones que se producen con este método son, en relación a la toxina que utilizamos, mínimas. 10 al 20% pueden desarrollar en el sitio de la inyección dolor localizado que cede rápidamente y que puede durar de 24 a 48 horas. No se han documentado reacciones alérgicas. Y lo que es importante, del 5 al 40% de acuerdo a estadísticas, pueden presentar resistencia a la toxina por anticuerpos antitoxinas. Esto es cuando han sido tratados. Ajá. Muchas veces durante muchos años. Claro. Y en ese caso, actualmente se están trabajando en otras fracciones para ver de poder determinar si con esto se puede combatir este tipo de inconvenientes. Digamos que es lo más efectivo en este momento que existe. Digamos que es lo más efectivo, lo más sencillo y lo que nos permite manejar a estos pacientes en el consultorio y sin un control, porque claro, si nosotros volvemos a la primera placa que vimos, si vemos la bomba de baclofen, por ejemplo, es una bomba, realmente una bomba que inyecta permanentemente la sustancia a nivel intratecal, es sumamente cara, de difícil acceso por parte de los pacientes y de un control muy estricto. Las medicaciones dijimos que pueden mejorar, y de hecho mejoran, pero pueden traer complicaciones como debilitamiento muscular. Esta toxina es conocida como Botox. Esto es conocido como Botox, eso es, y una cosa muy importante, y gracias por la pregunta, debemos decir que esto está aprobado por la FDA de los Estados Unidos, es decir, lo que se conoce como Federal Drug Administration, lo cual nos garantiza, ¿no es cierto?, que estamos hablando de un medicamento terapéutico efectivo. Bien, esto sin duda va a dar muchas esperanzas para personas que han sufrido lesiones cerebrales y tienen sus movimientos coartados, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de recuperación con esta toxina? Nosotros hemos comenzado a hacer hace un año en secuelas de hemiplegia en el miembro superior, sobre todo con componente de dolor. Estimamos que los pacientes que han sido inyectados hace alrededor de 8 meses deberán ser inyectados nuevamente. Bien. Es decir, el tiempo es entre la tercer día y cuarto día, y el cuarto o quinto mes es el efecto máximo de esta toxina. Bien. Y algunos deben ser reinyectados. Bien, se nos fue el tiempo, pero vamos a decir, pues es un tema muy interesante, que pueden consultar el 437-1259, 437-1259 para saber un poquito más sobre esto que es el Botox, al doctor Jorge Galiotti. Bien, doctor. Claudio, muchas gracias por haberme invitado. Gracias por estar con nosotros. Bueno. Seguimos con más Televida con Salud.